continuación, los de la Concagua. Hoy estamos una vez más junto con nuestro gran amigo Julio Lobos de los Andes y el que habla, Hugo Sotiturrieta, en esta reunión y en esta conversación de amigos para la zona de Aconcagua, de amigos que nos gusta conversar con algunos invitados importantes que han tenido un pasado, una trayectoria y un presente, por qué no decirlo también, en esta zona de importancia. Creemos, con Julio lo hemos conversado ya muchas veces, hemos tenido muy buenos invitados, pero hoy día tenemos una persona que con su trayectoria, tanto profesional, familiar, política, social, ha hecho un aporte para la zona de Aconcagua que muy pocas personas lo han hecho. Y me voy a referir hoy a nuestro gran amigo Jaime Amar. Un gusto para nosotros, Jaime, que estés acompañándonos en esta conversación de viejos, porque somos viejos, Julio, yo, y somos dos personas de más de 70 años ya, que evidentemente tenemos historias ya, y nos gusta que personas como tú también nos proyecten la historia a través de tus ojos. Bueno, agradezco a ti, Hugo y Julio, la invitación a este programa, sobre todo cuando uno se encuentra con viejos amigos, con personas con las cuales hemos compartido tantos momentos especiales en Aconcagua, y una oportunidad también para poder recordar y hablar de tantas cosas que durante tantos años nos ha tocado de una u otra forma visualizar en Aconcagua, el desarrollo de Aconcagua, tanto de tantas líneas deportivas, de líneas políticas, líneas sociales. Al final, yo creo que los tres tenemos un único horizonte, mirar a Aconcagua como nuestra gran patria, así que así ese es el sentido. Así. Julito. Bueno, qué gran oportunidad tenemos de aquí de estar con Jaime, los de la Concagua. Antes de empezar el programa ya habíamos conversado tantas cosas que, Mucho, ¿eh? que me parece que a lo mejor estoy repitiendo lo que no hemos dicho. Le preguntaba yo acerca de mi amigo Juan Arancibia, que ellos dos ahí en el Deportivo Prat hicieron un inmenso... el árabe. El árabe, perdón. El Prat son los rivales, digamos, ocasionales. Hoy día rivales deportivos. Deportivos, Mi papá fue 60 años presidente del Club Arturo Prat. Mire, qué O sea, mi papá es uno de los... prácticamente está dentro de los fundadores del club, Arturo Prat, y en la construcción del gimnasio y una serie de aspectos más. Así que... Gimnasio que está bien a mal traer, ¿eh? Sí, la verdad que... muy mal traer. Yo el otro día tuve la oportunidad de entrar y... Eso tengo entendido que le hicieron unos arreglos hace poco tiempo. Pero una joya. Nosotros hicimos un arreglo importante en mi periodo alcaldicio, hicimos una inversión importante de piso, ahora cambiaron el piso. Bueno, si tú no mantienes las estructuras deportivas, se deterioran fácilmente. Sí. Pero una joya tener un gimnasio ahí a una centro. cuadra de la plaza. Sí, pero fuera de eso, yo tuve una preocupación, fíjate, que enorme por el tema del deporte y particularmente de los gimnasios. Nosotros prácticamente renovamos, ampliamos, construimos, hicimos gradería, piso del gimnasio del Liceo Roberto Mérez. Así es. El gimnasio Arturo Prat, la sala múltiple prácticamente la renovamos interna con piso, con todo, el gimnasio de la Manuel Rodríguez, y dejamos prácticamente el proyecto terminado y todo para iniciar la construcción, el mejoramiento del liceo Corino Urbina. Porque yo creo que el deporte es una de las actividades que une fundamentalmente a la gente y le da también una mística y una formación personal que tiene un valor incalculable. Bueno, yo como andino quiero aprovechar esta oportunidad porque Jaime estudió en los Andes. En los mariscos. Así que
Recién los contaba. Tuvo su pasado por ahí. Un buen pasado. No lo sea. Pero fuera de tener una relación con los Andes de los estudios, yo tengo la farmacia hace, ¿cuánto? 30 años, la Cruz Verde que está en la esquina, hago un poco de propaganda. Esa era la farmacia Esmeralda. La Esmeralda. Y regalé las cosas al museo, ¿ah? Ya. El pescado, Ya. la balanza. Hoy la balanza era famosa. La balanza. Ahí donde los chicos y chicas se iban a pesar a ver cómo está. Yo se lo regalé, intermedió conmigo el historiador Carlos Tapia Canel. Carlos Tapia, pero fue una donación, porque yo cuando compré la farmacia la compré con todas esas cosas, digamos, incorporadas. Pero yo creo que eso es parte de la historia de los Andes y uno tiene que respetar fundamentalmente aquellas cosas que simbolizaban esa farmacia. Tú le compraste a una gran persona, Sí, a Ernesto Iglesias. Ernesto Iglesias Cortés. Ernesto Iglesias, que fue diputado por Aconcagua, 2 periodos. un colega químico farmacéutico, compañero de mi madre en la universidad, así que había también un cariño muy, muy especial con la familia. Bueno, se dice que en los maristas había una pelea grande entre un sanfilipeño y un andino por el primer lugar. Mira, en el curso habíamos 4 y hasta 5, ¿ah? Porque el Mario Briano también era muy bueno en matemática también, pero Bonelli era insuperable. Bonelli, que es profesor de la universidad, gran ingeniero a nivel nacional, ha generado técnicas especiales en construcción de estos edificios en altura, con el sistema para el tema de los movimientos. Estaba Gaspar Rivas Schulz, que Gaspar en letra y en lo que era educación cívica, indudablemente que era lo mejor. Estaba Vargas, que era hijo en ese tiempo del pediatra doctor Vargas, él también hoy día es doctor en biología. Raúl Vargas. Y yo era el mejor alumno lejos en química, así que ahí estábamos, digamos, un poco dividiendo, pero al final me da la impresión que por décima el mejor puntaje al final lo debe haber tenido Gaspar Rivas, que fuera de eso tenía santo en la corte, porque tú sabes que los hermanos españoles eran muy achoclonados, ¿no? Y muy tincados, o sea, nosotros teníamos un hermano que a mí me costaba mucho sacar buena nota en francés, el Pipo, en ese tiempo, que era famoso, pero él no le gustaban los árabes. Entonces cuando nos sacaba al pizarrón, ¿cierto? En francés, decía que saliera la colonia, decía, la colonia. Era Chepa, el Eduardo Sabaj y yo. Entonces, y al Eduardo le tenía mucho más mal, así que era un 2, un 3, con suerte. A mí me costaba mucho en francés llegar al 6. Una barbaridad, porque él los tenía, en cambio le tenían condiciones muy especiales a Gaspar. Bueno, eso tiene su origen en España, Claro, en la guerra de los cristianos, Claro, con los moros ya. Tenía una visión, o sea, viene todo de ahí. Oye, Sí, pero los españoles prácticamente los 800 años que tuvieron los árabes le dieron la cultura y le dieron lo que hoy día muestra. Cuando uno va a España, lo que le muestran, muchas de las cosas son de la época, digamos, de los árabes en España. No, y hay una cuestión que a mí me dolió mucho. Yo tuve el grato o el placer de conocer España, ya he estado ya 2 veces, y lo que más me llamaba la atención, Jaime, era que el aporte cultural que los moros hicieron, ya, es decir, con sus iglesias, tiene un nombre eso, no me recuerdo cómo se llaman las iglesias. Las mezquitas. Ya. Resulta que vino la dominación cristiana, católica, ya concretamente, ya, y echaron abajo eso, y sobre eso construyeron iglesias. Entonces Es lo mismo que pasó en los países árabes, donde había mucho del cristianismo. También los musulmanes llegaron y barrieron cuestiones. O bien uno cuando va a Turquía, no las entiende. Cuando va a Turquía se da cuenta de que lo que muestran hoy día la mezquita son prácticamente la mezquita azul,
que es prácticamente la época, digamos, del cristianismo en Turquía. Y hoy día ya ha transformado todo eso en centros fundamentalmente en mezquitas o centros culturales del mundo musulmán. Así que son las dos religiones monoteístas que han ido marcando un poco por lo menos en cierto sector de Europa. Así es. Y lo que pasa en España cuando tú vas a la iglesia, ¿cierto? Te das cuenta que lo que muestran, ¿qué son? Muestran los quiteños o el oro sacado de México, o las maderas trabajadas fundamentalmente en Ecuador, todo lo que es lo quiteño, y ellos lo muestran como propio. Así es. No, y se siente, y lo que es peor, a mí me da risa porque yo tuve una discusión con unos españoles allá en Madrid justamente, que se sentían orgullosos del aporte que los españoles hicieron a América. Y le dije, perdóneme señora, ya, yo tengo mi genio, ya. Le dije, usted está cometiendo una aberración histórica, porque eso no es así. O sea, lo que hizo España ya fue con América Latina fue la usurpación ya de su riqueza y la implementación de una cultura que no era de América y que hasta el día de hoy nos pesa. Pero perdón, le quería hacer una pregunta, Jaime, relacionado con esto de siempre yo escuché cuando niño, y creo que tiene una explicación, que a los palestinos, que son los árabes que la mayoría que llegó acá a Chile, le dicen turcos. ¿Es efectivo que le decían turcos porque llegaban con pasaporte turco? Mira, hay que recordar que la zona de Palestina fue más de 500 años dominada por el Imperio Otomano Turco. Sí. Hasta prácticamente terminada la Primera Guerra Mundial. Que esa parte, después de la Primera Guerra Mundial que perdieron, acuérdate de que toda esa zona de los turcos eran aliados con los alemanes en toda esa zona, digamos, del Oriente. En ese momento entraron los ingleses y los franceses, que se dividieron prácticamente una parte para los ingleses y una parte para los franceses de toda la zona. Y la parte, digamos, hasta el año 14, podríamos decir, el 1914, esa zona era bajo el Imperio Otomano Turco. Y por lo tanto, los palestinos que llegaban con un pasaporte turco. Y por eso le decían turco, pero somos raza absolutamente distinta y enemigos de 500 años por historia. Así que la verdad es que así llegó mi abuelo. Mi abuelo llegó de 14 años, huyendo del Imperio Otomano Turco, llegando fundamentalmente, fíjate que estuvo más de un mes en un hoyo fondeado, porque en ese tiempo los turcos tomaban a los jóvenes palestinos y los colocaban en primera línea. Entonces, cuando se llevaban al joven de 14 años a la guerra, no volvían nunca más, porque era la primera línea. Claro, la primera línea. Entonces, ¿qué es lo que hacían las mamás de ellos? Las fondeaban y le pagaban con oro, fundamentalmente con joya, le pagaban a los capitanes de barco italianos que iban a buscar especies al Medio Oriente y los traían en unos cajones inmensos, fondeados, ¿cierto? Y así pasó con mi abuelo, y mi abuelo llegó hasta el puerto de Génova en Italia, y del puerto de Génova de Italia al puerto de Buenos Aires, y del puerto de Buenos Aires atravesaban en mula la cordillera y llegaban a San Felipe. No llegaban a los Andes por dos razones. Una, quizás un poco por el paisaje de esta zona es muy parecido al paisaje de Jerusalén. Yo lo conozco y viví, porque la mayoría de los árabes de acá vienen de Bet Yala, que son las tres colinas, Bet Sahur, Bet Yala y Belén. Son las tres colinas de donde salieron los palestinos, digamos, que venían hacia acá. Y mi abuelo llegó acá, que había una familia allá que había mandado notas para allá, la familia Lola, que eran letrados, que eran personas ya de otro nivel cultural, diciéndole que aquí en Chile era un país de oportunidades. Y llegaron de 14 años y llegó con el pasaporte. ¿Por qué se dice, Jaime, en algunas conversaciones que los palestinos ya, ¿sí?, son inferiores a los libaneses?
No, la cultura. O los lo que pasa es que la cultura libanesa. siendo más o menos el mismo mundo. Son árabes. Es que era el mundo árabe, pero hay que recordar que el Líbano quedó bajo el alero de los franceses. ¿Ya? Y Palestina, que posteriormente lo dividieron, ¿cierto? Y formaron una parte Israel, claro. y una parte, eso quedó en poder de los ingleses. De los ingleses. El Líbano tenía una cultura distinta y sobre todo una cultura de moda, el idioma también lo hacía mucho más atractivo, pero es reconocido que en el mundo árabe son los palestinos, están considerados como dentro de las distintas variantes, digamos, del mundo árabe, los más inteligentes hasta el día de hoy. Fíjate que son los que manejan fundamentalmente, manejan todo lo que es el petróleo en los Emiratos Árabes. Hay una relación, probablemente, a lo mejor tiene mucho de decir también, pero sí, cuando yo estuve, muchos de los jóvenes palestinos estaban repartidos en el mundo árabe y la mayoría eran ingenieros a cargo, digamos, de grandes empresas. O sea, es un mito más. Un mito más. Lo que pasa es que el Líbano era mucho más elegante, sobre todo el centro del Líbano. El centro del Líbano que lo reconstruyeron después de la destrucción que hubo en la revolución que hubo interna, ¿no? En la guerra de Israel, lo reconstruyeron con capitales fundamentalmente franceses que siguen manteniendo una relación muy directa. Entonces el Líbano era la perla, era la Europa del Medio Oriente. Un país chiquitito, muy ordenado, pero con una estructura francesa, que tú sabes además que los franceses influyeron mucho en el mundo entero, en el nivel de la cultura, en el nivel de las democracias, en las letras, en el pensamiento, en todo lo que fue la Revolución Francesa, el efecto que generó. Hay grandes filósofos franceses. Hay todo entonces eso de una u otra manera se traspasó y los palestinos fueron al final el país más pobre. Jaime Amar, te quiero sacar un poquitito de ese tema, si me permite, Julito. Tú fuiste uno de los precursores de los movimientos por el agua en la zona de Aconcagua. Así es. Con Chacrilla. Chacrilla es un hijo primero de los regantes del Putaendo, de Calderón, el alcalde de Putaendo en ese tiempo, Julio Calderón. Y yo que era alcalde de San Felipe, porque ese embalse no se iba a construir ahí. El embalse para el Putaendo se construía en el sector de Las Minillas. Sí, correcto. En Alicahue, lo que significaba tenerlo allá en las puertas para seguir tirando el agua fundamentalmente para... Hoy día estarían peleando el agua los de Cabildo, Petorca, y ya se la habrían llevado, tenían mucho más potencial, digamos, de desarrollo que lo que tenía Putaendo. Y creo que ahí nació fundamentalmente, primero, trasladar y contratar, y creo que hubo ahí una actitud fundamentalmente del gobernador Reyes, que yo siempre lo coloco siendo que era socialista, que yo soy de la otra línea, pero siempre fue una persona que miró los intereses fundamentalmente de Aconcagua y los intereses de la provincia de San Felipe, lo colocó en un sitial que corresponde. No siendo aconcagüino. No siendo aconcagüino, era de Valparaíso. Sí. Y más aún, y también un gobierno en la época, que era el gobierno de Frei Ruiz Tagle, que tenía una mentalidad distinta a los otros gobiernos. Yo creo que Frei traspasó una visión ingenieril al país. Entonces, eso tenía una visión de que había que invertir donde realmente rentaba socialmente los proyectos, y él tenía una visión de ese tipo y tenía una gama de ministros que hablaban el mismo idioma, y por lo tanto creo que fue un pedido muy especial para el desarrollo de este tipo de cosas. O sea, no fue un gobierno tecnocrático, o sea, político, fue tecnocrático. No, fue político, pero con
con un color tecnocrático muy fuerte, muy fuerte, marcado. Y eso involucraba. Y después, digamos, de él que vino el gobierno de Lagos, ¿cierto? De Lagos. Después Frey vino Lagos. Exactamente igual mantuvo ciertas características y le dio un toque social un poco más importante, con una visión más centralizadora. Yo creo que ahí los municipios perdimos mucho libertad que habíamos ido adquiriendo, digamos, a través de los otros procesos. Vino un tema mucho más centralizador, pero también se sacaron proyectos importantísimos y que tenían una visión social. Yo te digo visión social, porque haber sacado en esa época con Reyes, que hicimos un trabajo de joyería para construir el puente de la Punta del Olivo, no daba rentabilidad porque venía tan poca agua que pasaba de vez en cuando el agua. Entonces te decían, pero ¿para qué quiere un puente? Claro, lógicamente se construyó el puente del Punta del Olivo y yo creo que de ahí para adelante no pasó más agua. pero bueno, de repente vienen las crecidas y ahí se valoriza mucho. Correcto. Pero el tema del agua fue un tema esencial. Y hoy día, ¿qué piensas tú del tema del agua? Bueno, ¿cómo se ha estado manejando? Yo escucho mucho de la discusión entre la primera, la segunda y la tercera sección. Nosotros dimos una pelea muy fuerte en el tema del agua. Y yo te decía que estuvimos al borde de haber sacado el embalse de Puntilla el Viento, pero ahí se generaron varios aspectos que perjudicaron el proyecto. Lo primero, la instalación de mucha gente en la zona de luz, donde generó un efecto multiplicador, porque la gente sacó la cuenta y dijo, mira, si yo me instalo acá y como aquí se va a construir el embalse, a mí me van a sacar y para sacarme van a tener que pagar mucho más. Entonces, y ahí se generó una corriente. Pero la más fuerte de todo fue que no hubo caso de generar un acuerdo entre la primera sección con la segunda y tercera sección de la Concagua. No hubo caso. Yo tuve reuniones privadas, pero en reuniones privadas, para tratar de limar, y no hubo caso. La primera sección tenía una postura muy dura, que lo refrendaba fundamentalmente un fallo de la Corte Suprema del año 1927. Ese fallo de la Constitución, del fallo del juicio del año 1927 fue un juicio entre los agricultores de Aconcagua versus los agricultores de Quillota. Y ese juicio determinó que el río Aconcagua nace en la confluencia del río Colorado con el río Blanco y termina el río en la zona de contacto con el río Putaendo, donde nace un nuevo río. Y por lo tanto, la primera sección dijo, el río Aconcagua y los derechos de agua de esto los tenemos nosotros. Ustedes no tienen nada que ver porque este fallo lo dice aquí. Y por lo tanto, nosotros manejamos el agua embalsada, porque el agua embalsada le corresponde a la primera sección. Bueno, la segunda sección, que era la que tenía mayor fuerza política, que tenía mayores contactos, decía, no, nosotros creamos una confederación de los regantes y la confederación de los regantes está en la segunda y tercera y queremos que ustedes también participen. Y no hubo caso que la primera sección entrara a la confederación de los regantes de la Concagua y por lo tanto no hubo caso. Se murió y hoy día estamos pagando todas estas consecuencias, más aún con la consecuencia también que en ese minuto se había generado el embalse Catemo, donde dimos también una batalla muy dura para contrarrestar, porque nosotros le dijimos, ¿saben una cosa? Está bien, construyen el embalse Catemo, pero primero construyen el embalse de cabecera de la Concagua, porque de ahí usted puede regular hacia abajo con otra alternativa, pero no hubo caso. Y hoy día lo veo, bueno, esa alternativa ya prácticamente es nula. Bueno, perdón. Una cosita. Sí, no. Mira, Jaime, nos están llamando por interno para que descansemos un poquito. Así que vamos a interno. Ay, Dios mío. Disfruta de toda la programación cada día en www.lovechile.cl. Cultura, deporte, información y entretención para todas las edades,
siempre en un solo lugar. www.lovechile.cl Love TV. Siempre junto a ti. Bien, continuando amigas y amigos, en esta grata conversación con nuestro gran amigo Jaime Amar, ex alcalde de San Felipe, y espero que va a ir a la reelección. No, ¿en la serio? política pasó ya a otro nivel. Pero ¿no crees que sería el momento? No, cero, Pero, firmado. no. Lo firmo. Pero estábamos conversando, mientras estábamos afuera ahí, conversábamos algo, Jaime. Yo te voy a hacer un pequeño análisis. Las comunas de San Felipe y Los Andes, con la ida del regimiento Yungay A los Andes, a reemplazar al Guardia Vieja. El Guardia Vieja, entre paréntesis, es el primer batallón del Yungay ahora. Sí, el primer batallón. Así quedó en el proceso. Claro, quedó ahí como un espacio vacío. Y dicen los andinos, lo que pasa es que tuvieron un alcalde que se movió pero con una rapidez muy grande. Él se trajo Falabella, se olvidó de la pena histórica, rápidamente lo histórico era bonito, pero había que mover la ciudad, y le dio un auge pero tremendo a la parte universitaria, de los cuales los andinos no fuimos capaces de visualizar y fundamentalmente apoyar. Mira, la historia, bueno, hay parte de esa historia es verdadera y parte es un mito. No un mito, no, tiene que relación. Nosotros cuando el Yungay se definió por parte del ejército, que hicimos muchos malabares para que no se fuera el Yungay, le ofrecimos que por qué no se creaba una escuela de suboficiales con una perspectiva, no hubo caso. Bueno, ya cuando llegó el minuto, la decisión tomada, bueno, nosotros dijimos, esto hay que definir qué se hace con ese espacio, que es un espacio que eran prácticamente de 3 hectáreas, 5 hectáreas, son 5 hectáreas, Sí. Y la verdad que tenemos que hacer algo. Y nos movimos con una idea que para nosotros inicialmente era extremadamente importante. Era generar una especie de una ciudad con servicios públicos y con algunas cosas de carácter educacional, donde se trasladara y se construyera la nueva municipalidad con una serie de oficinas, se trasladara el registro civil, se trasladara la Tesorería General de la República, la Dirección de Educación, la Dirección de Salud, de tal manera que saliera y crear un polo importante, la gente diga, mira, voy a los servicios públicos y ahí están todos los servicios públicos. Pero cuando llegó el minuto de tomar las decisiones, el ejército nos dijo, pare, si esto es de propiedad fiscal, pero esta propiedad fiscal es de beneficio del ejército, y nosotros, esta propiedad se vende, porque nosotros tenemos considerado, en el traslado del regimiento Yungay, nosotros tenemos considerado la venta de estas propiedades como parte de los ingresos que nos van a significar el costo que significa tener que construir. Y por lo tanto, se entró en una situación crítica, entramos en peleas de chicas con los ministerios, hasta llegamos hasta el presidente de la República, no hubo caso. Bueno, frente a esa decisión, se tomó, nació y se fue madurando el concepto en la municipalidad. Empezamos a trabajar el concepto de que el tema del tema universitario era extremadamente fuerte. Entonces nosotros fuimos a venderle la pomada, digamos, al ejército, que nosotros íbamos a hacer una ciudad universitaria en ese lugar. Y no hubo caso. No fue mal exactamente Tampoco. igual, porque no tenía la fuerza. Frente a eso, se siguió conversando con la actividad comercial, ofreciendo a distintas entidades, y de ahí, se hicieron los contactos con la inmobiliaria de Falabella, y también con empresas que tenían interés en desarrollar proyectos inmobiliarios, y nacieron los departamentos ahí, y siguió cachando. Pero nosotros quedamos con el asunto de la ciudad universitaria. Sí, y de ahí partimos
partí yo personalmente haciendo un trabajo de joyería con el rector de la Universidad de Valparaíso, con la gente de la Playa Ancha, que ya estaba ubicado acá una sede chiquitita de la universidad, conversando con Barham Madain, que en ese tiempo era el rector de la Universidad Viña del Mar, y con el cual teníamos una amistad porque él había sido presidente de la Juventud Árabe de Viña y yo era presidente de la Juventud Árabe de San Felipe. Teníamos el contacto para que se viniera a la Universidad de Viña del Mar acá. Hicimos los contactos con la monjita, porque las monjitas me dijeron que ellos iban a vender la cárcel de mujeres, que nunca había operado como cárcel de mujeres, donde está hoy día Buen Pastor. el Buen Pastor, donde está la IEP hoy día, que posteriormente la Viña del Mar le vendió a la IEP y se transformó eso en ese centro. Y y tuvimos el apoyo también de Rolando Bienzoa para que nos entregara 3 hectáreas a la universidad con un contrato a plazo de pago a 5 años, que se le podía construir parte de la universidad y que ellos la pagaban a no sé cuántos años, y ahí se hizo todo el proceso y terminamos instalando donde le facilitamos a la universidad parte del Liceo Roberto Mérez inicialmente, y se siguió trabajando con un apoyo pero directo del día a día. Yo iba cada 15 días a conversar con el rector de la Universidad del Paraíso, y con eso se instaló la Facultad de Medicina, de Enfermería, de Obstetricia, de Tecnología Médica y todo lo que es el complejo hoy día de la Universidad del Paraíso. Seguimos conversando con el rector Quiroz para ampliar fundamentalmente la Playa Ancha. Hicimos un nexo y nosotros, como la Municipalidad Comunidad Técnica, construyó el segundo edificio, el más grande, el edificio de la Universidad de la UPLA, para poder habilitar, para poder seguir, para que incorporaran la parte tecnológica, los nexos también con las monjitas para que vendieran 5.000 metros cuadrados que no les servía para nada, donde se desarrolló el proyecto de la IEP, y hoy día creamos todo un centro de ciudad universitaria que lamentablemente en los últimos 10 años prácticamente se murió, Sí. no tuvieron la fuerza, la fortaleza para haber seguido un proyecto que era generar un segundo polo de desarrollo universitario. Y esa cuestión me consta. ¿Sabes tú por qué, Jaime? No sé si tú te recuerdas, pero yo estaba encargado de la Universidad Austral, acá en la zona. Ah, sí. Ya. Y nosotros habíamos comenzado en esos años, ya. Hicieron un muy buen trabajo de capacitación y formación de profesores. Exacto. Pero desgraciadamente esa idea feneció con el fallecimiento del señor Haberbeck, ya que era el director del Centro de Educación Continua en ese instante de la Universidad Austral y ex rector de la Universidad Austral. Ahí te nota la influencia Ya. de las personas. Exacto, ya. O Como sea, ya ahí, de una persona te produce o sea, un cambio pero tan... es que don Erwin Haferberg era un tipo con una capacidad intelectual muy grande. A mí me causaba por lo menos mucha admiración. Y tú lo veías, una persona casi tan sencilla como Jaime ya. O sea, una persona que no demostraba, al igual que Jaime, el conocimiento y la sabiduría que tenían y que sí la podían explicitar. Entonces, ¿qué es lo que decía? Nos contactamos por alguna razón a través de mi mujer, ya de esos años, ya nos contactamos y decidimos echar el Centro de Educación Continua acá en San Felipe. Llegamos a tener más de 300 personas ya formando. Yo fui a alguna actividad que desarrollaron, claro, de titulación. Exacto. Y te digo, el aporte que hizo Jaime en ese instante de apoyo, que era lo importante, fue muy, muy valioso. Y ahí con Jaime en alguna oportunidad conversábamos o comentamos que él proyectaba de San Felipe una ciudad universitaria. Y mira, y sobre todo, Hugo, el tema educacional. Nosotros en 5 años hicimos la reforma educacional de la jornada escolar completa en San Felipe. 23 establecimientos en 5 años, 23 establecimientos en 5 años. Fuera de eso, construimos el único establecimiento municipal de San Felipe
que fue el Liceo Bicentenario Cordillera, que era el Liceo Cordillera, y que lo construimos 10 años antes de un modelo educacional que posteriormente el expresidente Piñera incorporó con los bicentenarios. Nosotros lo construimos 10 años antes, con una mentalidad de crear un liceo público de calidad. Y nosotros en ese tiempo tratábamos de asimilarnos al Instituto Nacional. Ese era como el horizonte que veíamos, digamos, y que por qué en Santiago y por qué nosotros no éramos capaces. Y esa es una inversión inmensa, una inversión de hoy día que deben ser fácilmente unos 15.000 millones de pesos. Es un establecimiento que tiene toda la infraestructura, todos los laboratorios que a ti se te puedan ocurrir de idioma, con equipos de idioma, laboratorios de física, laboratorios de química, toda la infraestructura que corresponde a un liceo, pero óptimo. Y también en ese mismo lapso, que prácticamente fueron 5 o 6 años, construimos 13 jardines infantiles municipales, 13 jardines infantiles municipales. Porque yo creo que tú, que eres profesor, desde mi punto de vista, creo que la inversión pública número uno, pero lejos la número uno, es la educación. O sea, yo no creo que los países, las ciudades puedan desarrollarse si no existe una educación de calidad que se abra a todos los... Y ha sido lo que hemos perdido en estos últimos años. Yo quería tomarme de este tema porque quiero hacer un análisis donde voy a criticar a Jaime ahora. Está bien. Lo voy a criticar. Mira, nos reunimos una vez, un grupo casualmente así, y empezamos a criticar a Jaime Amar. Había perdido una elección primarias de candidatura a diputado. Y todos dijimos, Jaime llegó tarde 4 años, porque Jaime el último año de alcalde no debió haberlo realizado porque estaba en la cúspide y estaba en los Andes la gente como atenta porque era el dueño de una farmacia y pensaban que Jaime estaba en los Andes, en esa farmacia, iba para allá él, como que estaba conociendo y estaba ampliando su campo político. Yo te voy a contar una historia, después te Perdón, Jaime. ¿Por qué perdí? Primero, ¿por qué perdí la elección municipal? ¿Está claro? Yo perdí la elección municipal. Yo me quedé, tú no me vas a creer, pero el año 2008, del 2008 al 2012, yo me quedé porque yo me iba. Claro. Pero sucede que llegó el minuto y no había ningún candidato nuestro que quisiera asumir y tuve que apechugar. Apechugar nuevamente. Pero igual. Yo no me iba a otra cosa política, yo me iba específicamente al desarrollo de mi profesión, que es la que yo he seguido desarrollando en el día de hoy, con proyectos que van a salir dentro de los próximos meses, ya funcionando, que van a ser un avance sustancial en la medicina. ¿Y tú sabes lo que quería la gente? ¿Tú sabes lo que quería la gente, Jaime? La gente de San Felipe y muchos partidarios de los Andes esperaban que tú fueras el candidato a diputado. Sí. El problema es que lo fue. Pero 4 años más tarde. Yo fui a una primaria donde la historia, no es para contarla acá, pero una historia donde yo iba de candidato y me dijeron que me retirara de candidato porque el partido había determinado que Riva iba a ser el candidato. Y yo me retiré, y yo me fui a los cuarteles, y me llamaron para que yo actuara en una primaria y fuera candidato en una primaria prácticamente 30 días antes de las elecciones. Ya. Entonces, como un candidato 30 días antes en una primaria. Y esa primaria se obtuvo específicamente porque hubo un Consejo Nacional donde en ese minuto De Blasi y el doctor Díaz, que querían ser candidatos y que habían hecho trabajo para ser candidatos el último año, exigieron al partido que existiera una primaria y en esa elección se determinó que tenía que haber una primaria. Y ahí yo fui candidato por casualidad un mes. Y ahí tenía 80 para todo el distrito, tenía 80 palomas, no tenía campaña, no tenía absolutamente nada. Y saqué una excelente votación solamente por a ver, Jaime,
O sea, en esa elección ganó el Longton y ganó la Andrea Molina como diputado. No, Cuando tú fuiste candidato. No, porque tú salió Gaspar Ría. eso fue una interna. Claro. Fue una Esa primaria la de interna. Renovación La Nacional. primaria. Yo Ya. perdí en la primaria, no la elección. Él Yo no perdí fue a la la elección. primaria, porque la primaria y fue Gaspar en la primaria. Pero Gaspar tenía, digamos, el apoyo de la directiva nacional del partido y de algunos líderes ya. del partido que preferían a él como candidato y por lo tanto nosotros quedamos en segundo lugar, hicimos la parola y bueno, esa situación mira, es para contarla, es para contar una historia que algún momento se la voy a conversar a ustedes para que vean, digamos, cómo es, y eso indudablemente que a uno lo deja traumado, ¿no? Bueno, pero te quiero contar, Jaime, que yo Y te voy a decir una cosa, que en los últimos 4 años, nosotros hicimos varios proyectos. Primero que todo sacamos el CEFAN municipal. Entregamos el Liceo Cordillera. Desarrollamos una serie de proyectos de jardines infantiles y cosas por el estilo que fueron extremadamente... Fue un muy buen periodo, que tú lo evalúas, muy bueno. Y más aún echamos a andar lo que era la modernización del Centro San Felipe. Proyecto que me significó a mí perder la elección. O sea, yo perdí la elección porque yo no pude sacarme que los estacionamientos subterráneos se iban a construir debajo de la plaza y que iba a producir. Y eso fue por mala comunicación, Jaime. Básicamente. Pero tu departamento comunicacional era como el forro. Sí, pero recuerda que nosotros tuvimos 1 año y medio una mesa ubicada debajo de la municipalidad, 1 año y medio, contra el proyecto. Y no hubo caso, se trató, tú mira, pueden haber errores, yo comparto contigo errores comunicacionales, probablemente, bueno, pero la cosa es así. Hoy día me para la gente en la calle y me dice, ¿sabe una cosa? Usted tenía toda la razón. Los paseos peatonales del centro San Felipe, los 400 estacionamientos subterráneos, era un proyecto que hoy día lo llora la gente. Es lo mismo que está pasando en Los Andes, porque en Los Andes hay un proyecto en el centro de Los Andes de estacionamiento, claro que era una cuadra, acá eran 2 cuadros con un edificio abajo subterráneo, era impactante. Proyecto similar, era copia, porque la empresa que ganó el proyecto es la misma que tiene hoy día el proyecto funcionando de Temuco, el mismo Temuco. Bien. tenemos que ir a descansar un ratito. Yo diría que más que eso, ya yo creo que estamos como para despedir el programa y agradecer infinitamente, Jaime, tu presencia, esta conversación que hemos tenido con Julio Lobo y el que habla, ¿verdad? En que nos ha permitido recordar lo que hicimos y lo que no pudimos hacer. ¿Ya? Nos faltó tiempo con Jaime. Podemos hablar muchos otros temas de otra naturaleza, en tantas cosas que tuvimos en la parte agrícola, donde también desarrollamos y también tuvimos... Es que teníamos buenos equipos también en ese tiempo. ¿Son los mismos que están hoy? No. O sea, bueno, hay algunas personas que han jubilado, pero el director de obra, el mismo, a mí me duele mucho que nosotros el año 2012 dejamos prácticamente terminado con la ordenanza hecha, ya está el borrador, faltaba esa etapa para la actualización del plano regulador. Mira, me han pasado 10, 11 años, todavía no hay nada. Y ese es un vehículo extremadamente importante. Si nosotros no hubiéramos hecho el plano regulador del año 98, que partimos el año 96, yo asumí el 94, dije yo, plano regulador inmediatamente, a trabajar. Hoy día esa actualización, el otro un plano regulador, se construyeron en ese periodo de los tiempos que yo estuve en el alcalde, se construyeron 13.000 viviendas en San Felipe. Las poblaciones más importantes, el Señorial, el Descanso, el Carmen, esas poblaciones se construyeron porque nosotros fuimos capaces de generar un plano regulador que fuera un elemento activador de la construcción de San Felipe. Si no hubiéramos tenido esa habilidad, si hubiera llegado cualquiera que hubiera seguido con las mismas cosas, los mismos chaucheos, estaríamos en la misma situación de un déficit terrible. Y hoy día me duele mucho porque si hubiéramos tenido en estos últimos 10 años una actualización terminada, situación que se está trabajando hoy día, que se está tratando de terminar y que van a llegar cuando termine, van a llegar casi al borde del precipicio. En 2 palabras, ya, en 2 palabras.
te voy a hacer una pregunta. Gestión de la doctora Castillo. ¿Bien o mal? En 2 palabras. Mira, la doctora Castillo... No sea elegante. No. Ya. La doctora Castillo está haciendo una gestión más positiva, porque el desastre de los 8 años de mi amigo Freire fue un desastre. Entonces, hoy día se está tratando de regularizar, de normalizar una situación de ese tipo. Por lo tanto, uno también no puede achacarle mucho, y también han pasado menos de 2 años, para poder decir, hay una gestión, hay visos, digamos, interesantes, y también hay visos que yo no comparto de ninguna manera. Es decir, pero hay que darle por lo menos los 4 años para poder hacer una 3 años, evaluación. no te olvides. Era que son 3 años. Ya. Bueno, amigos, una evaluación. amigos y amigas, para nosotros ha sido, pero una hemorragia de placer, de agrado haber podido conversar contigo. Los de la Jaime. Concagua. Nosotros, los de la Concagua, por supuesto, si los Andes siempre está presente, ya. Y queremos despedirnos. Gracias una vez más, Jaime, Gracias. por tu presencia. Y gracias, amigos y amigas que hoy día nos están Gracias, viendo. Julio, y yo me autoinvito para que conversemos en algún minuto de los personajes de Aconcagua que nos tocó en los últimos 40, 50 años en Aconcagua, que fueron los que construyeron el día a día este valle. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime.